Hola, buen día. En este video voy a presentar el procedimiento que fue seguido para realizar la práctica número 1 de la materia de control avanzado aplicado. Esta práctica se titula Herramientas matemáticas discretas. Para el desarrollo de esta práctica se propone realizar dos ejercicios sencillos. El primer ejercicio nos dice realizar lo indicado analíticamente y utilizando el software de MATLAB. La función f de t se muestrea cada 0.5 segundos, entonces tenemos que calcular la función muestreada f asterisco de t. Para el primer inciso se pide obtener la función muestreada f asterisco de t. Primeramente se tiene el método analítico, que nos dice que para muestrar la función se toma la siguiente ecuación, siendo la sumatoria de k igual a 0 hasta infinito de la función f de kt, multiplicada asimismo por un tren de pulsos de escalón, donde nos queda de la siguiente manera. Haciendo la sumatoria de la función y sustituyendo los valores para k igual a 0, 1 y 2, y tomando los términos de f de t por separado, este y este, se tiene el siguiente resultado. Lo que pasa aquí es que se evalúa el valor de k hasta infinito, pero solo se toma la muestra de 0 a 2 para que no sea la ecuación tan larga. Enseguida se tiene el procedimiento que se realizó en MATLAB. Se tiene el siguiente código hecho en la ventana de comandos de MATLAB, donde primero indicamos con el comando sims las variables simbólicas que se van a utilizar. En este caso tenemos el periodo de muestreo t y el tiempo t minúscula. Luego definimos la muestra k como un vector de 0 a 5 que va de 1 en 1. Enseguida editamos la función f de t que tenemos al principio, como podemos observar, y se utiliza este comando para indicar la función escalón, por la que se va a multiplicar. Al multiplicar ambas funciones y utilizando el comando sum para realizar la sumatoria, se tiene el siguiente resultado, que viene siendo el resultado que nos dio anteriormente, pero más simplificado. Al observar ambos resultados podemos concluir que los resultados obtenidos son correctos para obtener la función muestreada f asterisco de t. El inciso B nos pide obtener la transformada de Laplace f asterisco de s de la función f asterisco de t, que viene siendo nuestra función muestreada continua en el tiempo. Comenzando con el método analítico, tenemos que para obtener la transformada de Laplace de la función f de t se utilizó la siguiente fórmula de Laplace, que es esta de aquí, teniendo que Euler a la menos at es igual a 1 sobre s más a, y asimismo 1 es igual a 1 sobre s. Al utilizar esta ecuación, tenemos que nuestra función se convierte en la función de Laplace, como se puede ver en esta ecuación. Enseguida obtenemos los polos dándonos 0 y menos 2. Y se emplea la siguiente fórmula que fue obtenida de la integral de convolución, donde evaluamos los polos y obtenemos la función muestreada de Laplace f asterisco de s. Enseguida se hizo el procedimiento en MATLAB declarando nuestras variables simbólicas t del tiempo, la s de Laplace y el periodo de muestreo t, e indicamos nuestra función f de t. Haciendo uso de un comando sencillo para pasar a la ecuación de Laplace, obtenemos lo siguiente. Este comando simplemente es para que la ecuación se vea acomodada y se vea bien, pero lo que se busca obtener es la función muestreada de Laplace f asterisco de s. Primeramente indicamos nuestros polos, que viene siendo menos 2 y 0, y las ecuaciones que se obtuvieron en el procedimiento analítico. Al evaluar estos valores de polos en estas ecuaciones y hacer la sumatoria de ambas, nos da el resultado que es equivalente al que se obtuvo en el procedimiento analítico, ya que si se sustituye un valor de prueba nos da el mismo resultado en ambas ecuaciones. Por último tenemos el inciso C, que nos dice que si f asterisco de t se hace pasar por un retenedor de orden 0,
obtenga la expresión para la señal de salida del retenedor. Primeramente tenemos el método analítico. Utilizamos la siguiente ecuación que corresponde a la de un retenedor de orden 0 multiplicado por nuestra función f de t que teníamos al principio, donde simplemente evaluamos los valores de muestra k de 0 a 2 y obtenemos la ecuación muestrada resuelta con los valores que nosotros ingresamos. Al simplificar esta ecuación tenemos la siguiente, que es la ecuación simplificada de f de t, que es la función muestreada. Como podemos ver, ya tiene los valores indicados en cada uno de los términos. En el método de MATLAB se utilizaron las variables simbólicas t para el periodo de muestreo y t minúscula para el tiempo. También se utilizó el comando format para obtener un formato de dígitos corto. Luego se declara la variable de muestra k de 0 a 2 y editamos nuestra función f de t, la que teníamos al principio, así como la función del retenedor de orden 0, como la podemos ver en esta línea de comando. Después realizamos la multiplicación de ambas funciones, como lo indica aquí, y finalmente realizamos la sumatoria, obteniendo el mismo resultado que con el método analítico. Como podemos observar, el resultado viene siendo el mismo. Aquí solamente haría falta simplificar un poco los términos, pero el resultado viene siendo el mismo que el método analítico y por lo tanto es correcto. Ahora tenemos el segundo ejercicio, el cual nos dice que para el siguiente sistema de control de la figura con k igual a 1, determinemos a. el ancho de banda del sistema de enlace cerrado, b. el rango dentro del cual se puede seleccionar el periodo de muestreo utilizando dos métodos diferentes, c. elaborar un programa de MATLAB que resuelva el problema planteado. Los tiempos van a ir en segundos. Y bueno, aquí tenemos la figura del sistema del control de enlace cerrado. Bueno, para resolver el primer inciso, lo primero que se hizo es obtener la función de transferencia del sistema de enlace cerrado, teniendo la siguiente fórmula. Esta es la fórmula que se utilizó para obtener la función de transferencia ya en lazo cerrado. Enseguida transformamos la variable s a jw, donde se tiene lo siguiente. Aquí podemos ver que ya fue cambiada la variable y tenemos que está ahora en términos de w. Al sustituir w por 0 y realizando las simplificaciones, se tiene que la función se hace 1, como podemos ver en este paso. Luego se calcula el ancho de banda tomando el valor de 0.707 para la función de transferencia. Al sustituir este valor en nuestra variable de función de transferencia, tenemos lo siguiente. Finalmente se pudo calcular el ancho de banda tomando la siguiente expresión y realizando los despejes necesarios para obtener el resultado final del ancho de banda WC, que viene siendo 0.869 radianes sobre segundo. En el inciso B tenemos que, como WC es el ancho de banda del sistema de enlace cerrado, la frecuencia de muestreo se puede estimar de la siguiente manera. Primero vamos a empezar con el primer método, donde tenemos por norma que WS es mayor o igual que 8 y menor o igual que 12. Estos números vienen multiplicados por el ancho de banda y al realizar la sustitución se tiene que WS es mayor o igual que 6.95 y menor o igual que 10.42, obviamente en radianes sobre segundo. Para obtener el rango de periodo de muestreo se utiliza esta fórmula y sustituyendo valores obtenemos que el periodo de muestreo es mayor o igual a 0.602 y menor o igual que 0.903. Esto obviamente va en tiempo de segundos. El segundo método nos dice que utilizando el criterio de constante de tiempo equivalente en lazo cerrado se tiene que el periodo de muestreo es mayor o igual que 0.2 multiplicado por la constante de tiempo más teta y menor o igual que 0.6 por la constante de tiempo más teta. La función de transferencia en lazo cerrado corresponde a la de un sistema de segundo orden, como podemos ver, por lo cual tenemos que la frecuencia natural
al cuadrado es igual a 8. Despejando la frecuencia natural tenemos que es igual a 2.82 radianes sobre segundo. Para calcular el segundo término tenemos que 2 por el coeficiente de amortiguamiento por la frecuencia natural es igual a 10. Despejando el coeficiente de amortiguamiento tenemos que es igual a 1.77. Al obtener la constante de tiempo equivalente tenemos que es igual a 2 por el factor de amortiguamiento dividido sobre la frecuencia natural nos da que es igual a 1.25. Por lo que finalmente tenemos el rango para el periodo de muestreo, que es t mayor que 0.25 y t menor que 0.75. En el último inciso se pide realizar el programa en MATLAB. Para la realización de este programa se utilizó el criterio del ancho de banda a partir de una función de transferencia del proceso de lazo abierto, la cual fue indicada en nuestro sistema. Y bueno, aquí tenemos el código y este programa nos calcula automáticamente el rango de periodo de muestreo. Para ello, primeramente tenemos que ingresar el numerador de la función de transferencia, obviamente en lazo abierto, y el denominador de la función de transferencia. Y tras utilizar distintos comandos para calcular el valor de la magnitud WC, nos arroja el rango del periodo. Al ejecutar el programa nos pide que inserte el numerador del sistema y el denominador. Lo que se hizo fue introducirlo y enseguida nos arrojó el rango para el periodo, que viene siendo el periodo de muestreo mínimo de 0.60 y el periodo de muestreo máximo de 0.90. Y este fue el resultado que se obtuvo en este segundo problema. Enseguida vamos a ir al software MATLAB para ver el funcionamiento de este programa. Como podemos ver, aquí tenemos ya el código escrito y lo que tenemos que hacer es correrlo y nos dice que ingresemos el numerador del sistema. En este caso el numerador era de 8. Ahora nos pide el denominador del sistema. Tenemos que el denominador es 1, 10 y 0. Al ingresar estos valores obtenemos el rango para el periodo. Como podemos ver, el periodo mínimo viene siendo de 0.60 y el periodo máximo de 0.90. Y bueno, esto ha sido todo de mi parte. Gracias por ver este video.